Y ahora, hablando de fiestas, vamos a hablar de otra derivada de las fiestas. Y es que muchas veces las fiestas suponen el inicio del consumo de alcohol, especialmente para los más jóvenes. Como siempre, la clave está en la prevención, pero no está de más volver a dar algunas claves para saber qué hacer, cómo tratar este tema con los chavales, con los más jóvenes. Y nosotros siempre tenemos a una persona que nos asesora en estos asuntos. Es nuestra psicóloga de cabecera, como nos gusta llamarla, María Jesús Alabarreyes. Muy buenos días, María Jesús. Muy buenos días, Begoña. Decía que es verdad, ¿no?, que las fiestas de los pueblos patronales no solamente es fiesta en Madrid, es fiesta en un montón de ciudades y pueblos de España, y son muchas veces ese día en donde los chavales se inician, ¿no?, en el consumo de alcohol y de drogas. Efectivamente, tú fíjate que hoy es el día, curiosamente, el día del año que más personas se ahogan. ¿Qué me Y no dices? es porque de repente la gente, oye, completamente comprobado, Begoña, no es porque la gente deje de aprender a nadar o tal, sino por las circunstancias tan extremas que a veces se meten en el agua. Es decir, tenemos muchas fiestas en los pueblos y la gente te dice, pero bueno, hombre, tampoco serán tan peligrosas, ¿no? Pues mira, depende de que tengamos control o no sobre ellas. Sí, no es lo mismo que estemos ahí en la placita que estás viendo a tus hijos tranquilamente lo que están haciendo, a que por el contrario se hayan ido a otro pueblo de al lado o vete tú a saber dónde y tú te hayas quedado relativamente tranquila diciéndole, bueno, por favor no bebáis, no consumáis cosas, no os vayan a dar porros por ahí, venir con fulanito, esperar que os yo vaya a buscar. Bueno, la realidad es que, fíjate, los psicólogos, esto es algo que nos llama poderosamente la atención y nos preocupa, pueden ser muy peligrosas porque los adolescentes, incluso muchos jóvenes, son muy fácil presa de consumo, ¿no? Uh-huh. Siempre va a haber personas impresentables que están esperando la oportunidad de aprovecharse de ellos y bueno, ellos pues suelen intentando hacerse aquí los más mayores, a veces incluso aunque se resistan, pero llega un momento en que empiezan a beber y llega un momento de verdad que bueno, pueden terminar con una falta de control, pueden haberles introducido en el consumo de determinadas sustancias que están por allí más o menos circulando con mucha libertad y a veces, fíjate, con más frecuencia, además de lo que pensamos, tienen lugar sus primeras prácticas sexuales. También, prácticas poco después controladas. De haber bebido y después de haber bebido, después de que les han dado, vete a saber qué, en la bebida o en otras cosas, y ya te digo que se contemplan, por ejemplo, escenas de abusos y de contactos que pueden ser muy peligrosos, tanto a nivel de salud física como emocional. Si hiciéramos una estadística, de verdad, y los adolescentes respondieran además con objetividad y sinceridad, que les cuesta mucho hacerlo, nos asustaríamos de hasta qué punto pueden resultar peligrosas este tipo de fiestas, de situaciones que no controlamos con adolescentes ya de 13, 14 o 15 años que se sienten muy mayores. Porque decías que lo peor de todo es que en muchos casos no son ni conscientes de lo que les ha pasado, ¿no? De qué han hecho, de lo que han hecho, lo que han podido hacer con ellos incluso, ¿no? Están totalmente groggy, Begoña. Es decir, tú fíjate que hemos visto que antes lo habitual era empezar a beber, por ejemplo, a los 16 años. Ahora con 13 años, ya están bebiendo, fumando y prácticamente lo que les den en ese momento. Llega un instante que además siguen un poco pues los modelos, ¿no?, al cabecilla, que tienen un poquillo por ahí, que intentan hacerse que ellos ya están a un punto de paso de todo, que es que no son conscientes, es decir, al día siguiente, a los 2 días, les preguntas y prácticamente no saben qué es lo que ha pasado. Hay unos tiempos muertos enormes en los que ha podido ocurrir cualquier cosa y no se encargará y lo que te preguntas es, a ver, si tu hijo tiene 13, 14, 15 años, ¿de verdad piensas que es tan imprescindible que esté en determinadas fiestas que tú no controlas en absoluto, que no sabes con quién está, qué es lo que está haciendo, los peligros que puede ocurrir? ¿Por qué? Porque piensan que entonces les sobreprotegemos demasiado. No caigamos, por favor, en ese error. Es decir, que no vivan a esas edades lo que, oye, en otras generaciones han vivido a los 18 años y no ha pasado nada. De todas maneras, muchas veces damos mensajes un poco contradictorios, ¿no? Porque sí, aprenden muchas veces también eso por imitación. Parece que no hay fiesta que se precie en la que no corra el alcohol.
Efectivamente, se ha unido, es decir, de alguna forma, igual que antes pues una fiesta, lo que era más cantar, bailar, determinados juegos y tal, ahora fiesta es alcohol y drogas, no nos engañemos, y drogas. Y ellos aprenden mucho absolutamente por imitación, claro que sí. Y la imitación la tienen además en personas a veces muy cercanas, con una relación muy directa, en un modelo que está abusando de eso. Por supuesto que sí. Es muy difícil además que tengamos fuerza con ellos cuando a veces ven en la propia familia gente que bebe y no solamente, entre comillas, con moderación, ¿no? Pero tú fíjate que nos quejamos mucho de esos modelos, Begoña, de esos ídolos que muchas veces tienen, de esos cantantes, disjockeys, que entre otras cosas están presumiendo constantemente de lo bien que se sienten cuando se toman determinadas sustancias o beben hasta quedarse totalmente hundidos. Este es un problema esencial, es decir, para ellos en ese momento son sus mitos, son las personas que realmente tienen ahí, que van a hacer todo lo que les digan, y además, a pesar de que por mucho que decimos, pero tienen mucha información, pero no les llega, no son para nada conscientes de hasta qué punto es peligroso lo que viven o lo que pueden consumir. Y ante esa situación, los padres, ¿qué tenemos que hacer con hijos Tú adolescentes fíjate, primero tenemos que tener muy preadolescentes? claro, no, te entiendo muy bien, pero bueno, primero tenemos que tener muy claro un poquito a nivel preventivo, ¿no? Es decir, ¿qué tienes que hacer? Bueno, te tienes que tener muy claramente en que les tienes que contar, es verdad que empieza en la adolescencia, pero les tienes que contar muchísimo antes y a la mínima oportunidad las consecuencias que van a tener, es decir, el fácil acceso que ellos van a tener llegado un momento, los efectos perniciosos que se van a producir. Y algo que es fundamental es contarle la paradoja. Es decir, la paradoja es decirles, mira, tú al principio te vas a encontrar muy bien. Te vas a encontrar desinhibido, más alegre, más feliz. Luego es cuando realmente vienen las consecuencias. Esto es un tema absolutamente clave. Y además hay que hablarles, digamos, desde la realidad. Tú no les puedes decir, mira, vosotros jamás deberéis de beber. No, llévales a decir que, bueno, que puede existir un consumo moderado de alcohol, porque ellos verán a su alrededor que realmente existe, que aparentemente Porque no además pasa si les niegas demasiadas la mayor, cosas. te van a dejar de hacer caso en el momento en que tú Claro, les digas pierdes, no y niegues la realidad, ¿no? efectivamente, pierdes toda credibilidad con ellos, no tiene ningún sentido. Fomenta otro tipo de actividades, es decir, cuando son pequeños les metemos en miles de actividades deportivas, de artes marciales, de música, de dibujo, de lo que quieras. Y cuando llega la preadolescencia, empiezan a dejarlo y se empiezan cada vez a centrar más en actividades quizá como más individuales, ¿no? Y se pasan el día ahí con la consola, con el ordenador, con el móvil, y luego los fines de semana, entonces lo que hacen es que salen y empiezan a beber o consumir de forma tremenda. Tienes que provocar que existan otras actividades que ellos se puedan hacer sentir Pero bien ¿cómo y se que las puedan propones? O sea, contagiar. ya no son pequeños, ya no les puedes apuntar ayudo, como decías tú, ¿no? Claro. Pero sí que puedes restringirle el otro. Es decir, primero, sí que puedes hacer con ellos actividades que les resulten atractivas y que les que sigan teniendo ganas de hacerla. Pero tú fíjate, sí que puedes mostrarte muy hábil, porque ellos lo que piensan es, bueno, yo hago lo que me da la gana y tampoco pasa nada. Bueno, pues no. Tienes que mostrarte muy hábil, por ejemplo, para saber cuándo han bebido. Y se tienen que dar cuenta de ellos y ahí tienes que tomar consecuencias. Y si A veces el sospechas tema o te das cuenta claramente de que ha bebido, ¿cómo actúas? Pues tú fíjate, aquí el tema, las consecuencias tienen que ser radicales. Tanto se ha bebido como se ha fumado marihuana, que es otra de las cosas que se ven más claramente. Es decir, si vemos que no ha sido una vez, sino que empieza a reincidir, le tenemos que decir muy claramente, mira, ¿qué es lo que más te gusta en tu vida? Salir, ¿verdad? Pues estupendo. Pues mira, las salidas las vamos a restringir inmediatamente. La hora de llegada la vamos a adelantar. Actividades extraordinarias como cumpleaños, fiestas y tal de todo tipo van a dejar de tener. A O sea, partir el de ahora, castigo de toda la vida, vamos, que nadie el tenga castigo de complejo. toda la vida, que nadie tenga complejo, que sea inmediato, que además se den perfectamente cuenta que va en función de esto otro, que no van a tener por mucha palabrería que nos digan y tal, no sé qué, no nos van a conseguir convencer en absoluto, que lo van a pasar mal, que les van a fastidiar y precisamente vamos a aprovechar esos momentos pues para que puedan a lo mejor empezar a hacer otro tipo de actividades, pero tenemos que posicionarnos con mucha claridad. Aquí no admiten las medias tintas ni las historias, no tiene sentido. Y fíjate, algo muy claro, es demostrarles que somos más listos que ellos. Begoña, ¿en qué me refiero? Mira, cuando han bebido, cuando han tomado cualquier cosa, es increíble cómo un adolescente te lo puede negar.
no lo admiten por nada del mundo, es decir, por muy evidente que sea, ¿no? Bueno, pues en ese momento le dices, mira, no hay ningún problema, no quiero herirte, no quiero que pienses que es que, oye, no te creo y tal, no sé qué, no quiero cometer ninguna injusticia. Como hay unos métodos de control que existen muy eficaces, vamos ahora mismo a la farmacia, vamos a hacer esos análisis que tenemos, o ese medidor de alcohol incluso en sangre, y verás tú cómo cambia inmediatamente de parecer. Es decir, fíjate que lo primero que tenemos que ganar con un adolescente que está bebiendo, que está tomando sustancias, es credibilidad. Credibilidad. Mis padres no son tontos, las cosas las tienen clarísimas, no hay posibilidad además de que me escape, las consecuencias están siendo muy tajantes y veo que esto no me compensa. El adolescente estira hasta donde puede hasta que llega un momento que ve que es imposible. Y sobre todo lo que decías tú, que no nos están engañando, vamos, que nos damos cuenta que no somos tontos. Que ellos sean conscientes que no somos tontos y que se lo van a pasar mejor con otras actividades, que si te gusta el deporte, pues estupendo, que si te gusta dibujar, pues muy bien, que si se te da bien la música, pues todo eso lo vamos a fomentar, pero que tengas muy claro que diversión no puede ser alcohol y drogas, que desgraciadamente es lo que está ocurriendo con mucha frecuencia. Pues María Jesús Alabarreyes, como siempre, mil gracias por esos consejos tan sabios, tan serenos y muchas veces, bueno, pues que no caemos, ¿no? En lo de toda la vida, muchas veces sí que funciona. La semana que viene no más... somos ingenuos. No, que va, ya hemos pasado mucho por eso también. Pero pasémoslo muy bien, que las fiestas son para pasarlo bien sin tener malas consecuencias. Tú también, gracias.